Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar el anaquel lleno de libros de filosofía judía que nos propone Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, hoy Eh, vamos a visitar un autor contemporáneo, Daniel Boyarín, y su libro Espacios Fronterizos, donde se habla un poco de cómo se va construyendo la identidad del judaísmo y del cristianismo, mirándose unos a otros, algo así, ¿no? sí, exacto. Elegí este libro creo que es el primer libro de pensadores o de estudiosos académicos contemporáneos dedicados a los estudios judíos. Creo que es el primero en el anaquel. Repusimos dos clásicos antes. Y este libro, me parece un libro, lo elegí porque me parece un libro esencial, porque no solo es un libro que aporta tesis científicas, digamos, acerca de un tema debatido, cuál es la constitución misma del cristianismo eh, en el espejo del judaísmo, un tema muy importante que otros autores contemporáneos como David Nirenberg, también y autores clásicos como Arnaldo Momigliano, del que hablamos también, estudiosos muy importantes, se han dedicado a, 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 a echar luz sobre lo que podríamos decir es cómo se constituye o cómo se ha constituido eh, la autopercepción, para no usar palabras tan fuertes como identidad, ¿no? La palabra identidad está demasiado cargada y cierra un poco, pero sí la autopercepción cristiana, como un cristiano, a partir de qué criterios un cristiano comienza a autopercibirse como cristiano, él mismo a pensarse como cristiano, a considerarse como cristiano, y cómo un judío comienza a pensarse también como judío. Esto es importante. Bueno, primero quizás un poco como hablamos siempre, del objeto del libro, ¿no? Este es el gran tema del libro. Ahora voy a decir algunas cuestiones sobre la polémica, ¿no?, en que se escribe este libro, porque este es un tema que tiene una historia en los debates académicos y en la literatura académica sobre el tema. Pero ¿quién es Daniel Boyarín? Daniel Boyarín, como dijimos antes, es un estudioso, un scholar, como dicen los americanos, contemporáneo, desempeña su labor en la Universidad de California, en Berkeley, y ha escrito una serie de libros de consulta imprescindible para los estudiosos hoy, no solo del judaísmo en la antigüedad tardía, que si uno quiere sería el campo histórico, o sea, los primeros siglos, en el siglo II, III, IV, V de nuestra era común, sino porque aparte ha escrito un libro importantísimo sobre un debate que ahora disminuyó en intensidad, pero que hace 10 años fue un tema muy importante dentro de este campo de estudios, que fue la figura de San Pablo, ¿no? A partir de los libros de Jacob Taubes, de Giorgio Agamben, se suscitó todo un debate sobre la figura de San Pablo, y un libro esencial en este momento donde el tema de San Pablo resurgió como un tema que afectaba a Alain Badiou, también escribió un libro sobre San Pablo. O sea, muchos filósofos contemporáneos escribieron sobre San Pablo. Más o menos hace 10 años fue este auge. Ahora declinó un poco este interés, pero en esa época, y exactamente en el 94, nuestro autor, Boyarín, publica un libro sobre San Pablo muy importante, que es A Radical Jewish, y un estudio sobre San Pablo fundamental. También tiene un libro muy importante, tiene varios, pero tiene de los que por lo menos a mí más me interesan, Spark of the Logos,
que es un trabajo sobre la hermenéutica rabínica antigua también. Siempre hablamos de la antigüedad tardía, los primeros siglos. Después tiene un libro muy importante que se llama Carnal Israel, que es sobre las figuras de la sexualidad en la cultura talmúdica, también antigua, de la antigüedad tardía. Y concretamente este libro que hoy agregamos al anaquel, lo que discute es precisamente la bibliografía y los estudios hasta el presente, avanzando con una tesis propia, enfrentándoles una tesis propia, que van acerca de la datación histórica, podríamos decir, de la apertura, la diferencia de caminos, el tomar diferentes caminos del cristianismo y del judaísmo. ¿Cuándo ocurre, digamos, esta separación de caminos? Pero sobre todo, se pregunta en este libro Daniel Boyarín, el libro se llama Espacios Fronterizos, Judaísmo y Cristianismo en la Antigüedad Tardía, y lo publicó Trota, editorial Trota, así que es asequible perfectamente en español. Y lo que se pregunta Daniel Boyarín entonces, ¿cómo y por qué? Y sobre todo, ¿quiénes y con qué autoridad, o invocando qué autoridad, o ejerciendo qué autoridad, trazaron la frontera entre el campo discursivo, entre las prácticas, entre la autopercepción cristiana y judía? Y también, y esto es interesante, ¿quiénes se resistieron? Y acá el libro creo que trae algo muy, muy novedoso, que es no solo analizar las formas en que tuvo lugar esta separación de caminos, sino rehabilitar las voces de quienes no se conformaban con esta división, su concepción no se ajustaba a esta nueva división que estaba teniendo lugar. Una cosa interesante también sobre esto que podemos acá, se me ocurre ahora llamar esta división de caminos, esta separación de caminos, además de datarla y discutir a quienes las van datando en diferentes épocas históricas, y esto sucedió en el siglo II, como generalmente se conviene en aceptar, pero lo más importante no es tanto, en mi opinión, al menos, el asunto de la datación, sino un problema más profundo que él trata, diría que es la concepción desde la que parte, que es que realmente las fronteras siempre son porosas, siempre hay prestaciones, y sobre todo este movimiento dialéctico en el cual no solo el cristianismo, y él lo estudia muy bien, para constituirse como tal, debe construir un otro que rechaza, del cual se separa, que es el judaísmo, sino que el propio judaísmo también, en momentos decisivos de su historia, se debe afirmar construyendo un otro que también necesariamente deberá rechazar. En este sentido, y en este nivel un poco más abstracto, Boyarín impugna, rechaza, digamos así, otros acercamientos al tema, señalando que esos otros acercamientos al tema, si bien marcaban esta dialéctica, la marcaban de manera esencialista o sustancialista, y es con lo que Boyarín intenta romper, es el gran desafío de este libro, es decir, no tomar ni al judaísmo ni al cristianismo en el momento clave de la separación de caminos. Esta separación de caminos es un proceso
muy extenso en el tiempo, por otra parte, pero la idea de Boyarín es que no deben ser tomados como el judaísmo y el cristianismo como cosas, como entes, como esencias, como sustancias, sino que ellos mismos se van a su vez constituyendo sus prácticas, sus características, su campo discursivo, a través de, digamos, el espejo que les devuelve su adversario, su otro. Como en el cuento de los teólogos de Borges, en fin, ¿no? Esas ideas de ese otro que finalmente, esa extimidad, ese otro que está dentro de nosotros, ¿no? Y que nos constituye. Por eso es muy cuidadoso Boyarín en dos cosas. Primero, en mostrar cómo el relato cristiano de la herejía y de los herejes, cuya primera forma tradicional y relato, que es que hay una enseñanza y que hay luego otros que se desvían o que viven en el error, y que de manera ejemplar ese modelo tradicional viene de Eusebio de Cesarea, del obispo de Cesarea, que es quien esquematizó este modelo, y lo que muestra Boyarín es el decurso de esta idea. Bueno, no me voy a detener porque es un libro de 400 páginas, muy interesante, pero lo que decía es que Boyarín no solo rastrea el cuestionamiento a este modelo tradicional, entre otras cosas, mostrando que la palabra herejes, que efectivamente comienza a usar entonces Eusebio de Cesarea, en un comienzo era elección, viene de la palabra elección, de airesis, es decir, que al comienzo era simplemente, denominaba un grupo unido por ciertas ideas. Y cómo esto, en esa dialéctica de encuentro y hostilidad con el otro, se va convirtiendo en hereje. Pero no solo eso, sino mostrando también cómo los herejes y la herejía muchas veces caen bajo el campo de la ortodoxia, porque el hereje levanta, asume para sí mismo lo que sería la ortodoxia, o sea, todo hereje, digamos, eso sería una contradicción performativa, se cree un ortodoxo, se considera un ortodoxo. Boyarín explota muy bien estas paradojas, ¿no? Por eso él prefiere la palabra erisiología a la palabra herejía, ¿no? O sea, una palabra que viene de la palabra heterodoxia más que de herejía. Dentro del judaísmo, porque digamos el campo propio de Boyarín es el judaísmo, pero ahora voy a decir algo sobre ese tema también, sobre la elección del campo de estudios judíos en Boyarín. Boyarín se detiene en la noción de minim, de mezclado, de impuro, que sería, digamos, el polo judío de esta constitución de sí mismo a partir de un otro que se coloca enfrente, hostil. Y la noción de minim, él de nuevo va a seguirla muy bien, pero va a decir que el problema no está en seguir la noción de minim, sino en la noción de minut, es decir, la noción de cómo se constituye el proceso por el cual dentro del judaísmo se va también constituyendo a un otro hostil, a partir del cual se reafirma también lo propio como propio. Es un libro en este sentido, un poco para ir cerrando, es un libro, por lo que vimos, importantísimo porque no solo trae, voy a solamente mencionar algo del índice del libro para tener una idea, ¿no? Los índices son muy importantes. No solo es importante por el trabajo, como decía, de investigación científica, podríamos hablar de avanzar nuevas hipótesis y correr
las visiones tradicionales hasta ahora sobre el tema, porque recorre y revisa toda la bibliografía de discusión sobre estos temas, repone todas las discusiones y avanza con hipótesis audaces, sino que, por otra parte, atrás de la parte erudita hay, como decía, una idea filosófica acerca de la identidad, de la fragilidad de la identidad, de cómo la identidad siempre está constituida por un campo de oposiciones necesariamente, y cómo esto también llama a revisar las identidades cerradas, ¿no? Propias y ajenas, ¿no? Entonces leo algo del índice, justamente la introducción se llama Híbridos y herejes, luego el lenguaje y lo híbrido, ¿no? La idea de hibridez, la semántica de la ortodoxia, la heresiología como aparato ideológico de la Iglesia, y después avanza sobre los comienzos heresiológicos del cristianismo y del judaísmo, marcando la diferencia, la historia de Justino el Mártir, ¿no? Que es uno de los primeros que transforma el campo semántico de el hereje como el que adopta una idea a el hereje como el marcado por una diferencia a ser estigmatizada, ¿no? Tiene una nota sobre la historiografía rabínica. Después hubo ortodoxia en el periodo del Segundo Templo, la invención de la noción de minut, las reglas de la fe, la excomunión de Acabía ben Mahalalel, del sectarismo a la ortodoxia. Bueno, como ves, Jorge, es extensísimo, pero aparte de ser muy extenso, el tema que domina acá es, analizando la sucesión apostólica en la Mishnah y la naturalización de la frontera, yo diría que es la noción de frontera, lo lábil que son las fronteras. Y para terminar, y por supuesto recomendamos este tercer libro que se llama Espacios Fronterizos. El libro comienza, para marcar esta labilidad, esta zona gris, esta zona de indeterminación de las identidades, de todas las identidades, como todas las identidades son trémulas, como cuando se creen que se afirman sobre sí misma, están construyendo un otro al que colocan para poder reflejarse en ese espejo a sí mismos. El libro comienza con una anécdota que creo que él la toma del libro Glass de Jacques Derrida, y Derrida en esa anécdota, en ese libro Glass, cuenta la anécdota. A ver, voy a intentar contarla bien, no soy bueno para contar ni bromas ni anécdotas, así que bueno, pero la voy a tratar de contar bien. Hay un señor en la frontera de Tijuana, en México, entre México y Estados Unidos, que durante 40 años todos los días pasa con una carretilla con arena. Y el guardia, y son los mismos personajes, el mismo guardia durante 40 años lo ve pasar, siempre revisa la arena de la carretilla intentando encontrar el objeto que el campesino o el obrero está pasando de un lado a otro de la frontera, y nunca lo encuentra, pero está seguro. Y entonces, cuando se está por jubilar, el guardia de la frontera le dice: discúlpeme, yo nunca pude encontrar nada, pero ahora usted puede decirme qué es lo que pasaba de un lado a otro. Y el campesino le dice: es obvio, carretillas. Entonces, con esta idea de que lo que finalmente estaba pasando era carretillas, habla de lo natural e inevitable que son estos pasajes, ¿no? Yo diría que la gran idea de este libro, la gran idea que avanza es que las fronteras siempre son fronteras
constituidas por alguien, y que siempre cuando creemos que hay algo que estamos pasando entre una frontera y otra, o que nos están pasando, somos nosotros mismos. O sea, nunca la frontera nos es exterior. De modo que también, y para terminar, es muy interesante las palabras iniciales de este libro, que es un libro erudito, como dije. Realmente es un libro que maneja un cuerpo bibliográfico y un elenco bibliográfico impresionante, apabullante, pero lo interesante es el prefacio, porque en el prefacio él habla de las motivaciones de este libro, ¿no? Y ahí hay una especie de declaración de principios y de confesión existencial acerca de su propia condición de judío en relación al cristianismo. Así que eso lo hace el libro todavía más interesante. Bueno, realmente un tema apasionante, como nos estabas contando, y con un tratamiento muy profundo. Ya solamente se adivina por la cantidad de páginas que nos comentabas, así que con esto tienen los lectores y oyentes que se conviertan en lectores para un buen rato. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima recomendación para este anaquel de filosofía judía. Gracias, Jorge.